Es jueves y los jueves aquí en QTF Emilio Vallesvidrio tiene una historia para aquellos que quieren sorprenderse a través de la frecuencia modulada. Así que, Emilio, sorpréndenos. Gracias, Gonzalo. Sí, fíjate que son de estas historias que a mí me gustan porque de las que luego platicamos que parecería historias sacadas de la ficción, pero que podrían volverse grandes películas, grandes libros y que además son una especie de motivación hacia los que de repente nos quedamos como estáticos y no hacemos nada más pensando en que en algún momento nos va a caer la buena suerte. Y no, parecería que no, pero a lo mejor no estamos viendo esos pequeños detalles como le sucede a Ambarish Mitra, y sé que esta historia te va a gustar, sobre todo porque tiene que ver mucho con el tema del rollo de la tecnología y de las plataformas y de la realidad virtual, porque este hombre, Ambarish Mitra, fue criado en la India, en un pueblo que prácticamente pues, era un pueblo minero muy pequeño, un pueblo llamado Dhanbad, en donde él, viendo a su alrededor, pues decía que no tenía ninguna alternativa de vida, no tenía oportunidades, no veía ni vislumbraba algo interesante como para quedarse el resto de su vida, pero tampoco quería estudiar ingeniería como su papá esperaba. Lo que él quería era trabajar en computadoras, crear tecnología. Así que primero empezó a faltar al colegio porque pues, no le llamaba la atención lo que estaba estudiando, y luego un día, cuando tenía 15 años, después de una semana de estarlo planeando, decide fugarse de su casa, decide escaparse, les deja una carta a sus papás diciendo: me voy a Bombay, empacó sus cosas y se fue. ¿Por qué el mensaje tan escueto? Dice, porque lo vi en una película que prácticamente el hombre que se escapaba de su casa dejaba un mensaje muy parecido, y así fue como decidí irme a Bombay. Pero resulta que Mitra llega a Nueva Delhi y empieza a vivir en un cobertizo clásico indio hecho de barro, en un barrio sumamente pobre. Bueno, vaya, el lugar no tenía ni baño. Dormía en el piso con otras 6 personas, trabajaba vendiendo revistas, también trabajaba en un restaurante para poder compensar y comer, porque prácticamente pues vivía en una gran pobreza. Y resulta que un día, en cierta ocasión, mientras estaba en este puesto de revistas, empezó a hojear un periódico y casualmente se topa con un aviso en este periódico sobre un concurso que ofrecía $10,000 por una idea de negocio. Lo estuvo piense y piense y piense y decía, bueno, ¿cuál puede ser realmente el negocio que puedo ofrecer? Sobre todo pues en un país o en una ciudad que a veces no voltea a ver ni siquiera a los que tienen dinero, menos a los que estamos tan mal. Pero resulta que se le ocurre una idea, inspirado en las diferencias que veía entre las mujeres fuertes de su familia y el resto de las mujeres de la sociedad india. Su idea fue la premiada, que fue proveer de internet gratis a las mujeres que ganaban menos de cierta cantidad de dinero. Y así fue como lanza Women Infoline, línea de información femenina. Este modelo de negocio que para él era interesante, que era un generador de oportunidades, por lo menos para él, consistía en que el dinero que iba a recibir por toda la publicidad serviría para dar internet gratis a todas las mujeres que así lo quisieran, que así lo necesitaran. Sin embargo, pues a pesar de que ya tenía 125 personas trabajando para esta compañía, pues era muy poco rentable. La verdad es que no había mucho interés en invertir en ella, así que decide abandonarla en el año 2000. Con el poco dinero que junta después de dejar esta compañía, decide irse a otro país, se muda a Reino Unido y ahí empieza a querer invertir y trabajar en una empresa de tecnología, que no logra. La verdad es que pues, llevaba muy poco dinero, pero casi 9 años después, que además estaba trabajando en una compañía de seguros en el nivel más bajo, terminaba su trabajo, todo el trabajo de la semana, todo el trabajo que tenía que hacer en la semana, lo hacía solamente en 6 horas. Así que estaba frustrado, estaba estancado, estaba desmotivado,
no tenía ya interés en seguir, se daba cuenta que meterse o intentar meterse al ámbito de la tecnología pues no era tan fácil, y menos en Reino Unido, y menos viniendo de la India, y menos siendo pobre. Entonces pues, prácticamente estaba ya en una histeria absoluta. Y Mitra, al sentirse frustrado, al sentirse ya desesperado, comienza a visitar algunos bares, a beber en exceso, se vuelve casi un alcohólico con sus cuates ahí en los pubs, y a tomar cerveza. Pero es donde aquí gira toda la historia, y es donde de verdad parecería increíble lo que sucede. Una tarde, mientras se tomaba unas cervezas con un grupo de amigos en un bar de Londres, entre ellos su amigo Omar Tayeb, Mitra pone un billete en la barra para pagar, y en ese alucine de borrachera que ya traía, en este delirium tremens, se imagina a la reina Isabel saliendo del billete. Y es cuando le dice a sus compañeros, a los cuates con los que están, dice, imagínense a la reina que se saliera del billete, y se empiezan a burlar de él y se empiezan a reír de lo que les está diciendo, porque además está borracho. Pero su amigo Omar Tayeb, que era un programador en computadoras, Omar sí lo toma un poco en serio, y entonces hace un prototipo de aplicación con la cara de Mitra superpuesta sobre la de la reina, y que pues era un truco o un juego que ellos hacían en los mismos bares, que se lo enseñaban a la gente como para un rato de diversión y burlarse de lo que habían hecho en torno a la cara de Mitra y a la cara de la reina Isabel. Y pues hasta ahí quedó, hasta que un día se les ocurre que debían entonces crear, tanto Mitra como Tayeb, crear una aplicación que pudiera enfocar cualquier cosa en el mundo y así poder ofrecer contenido sobre esto. Y así es como nace en el año 2011. En 2011, hace 10 años, nace Blippar. Blippar es un navegador de realidad aumentada que ofrece a las personas, a los usuarios, escanear e identificar más de 50 millones de piezas. La herramienta también reconoce más de 70,000 rostros de personas públicas o personajes públicos. Y a diferencia de lo que había creado The Woman Infoline, Blippar no tuvo problemas de reunir fondos. Empieza a crecer de una manera vertiginosa, la gente que lo conoce empieza a ver la aplicación, empieza a ver esta plataforma, y en un 2x3 ya estaban trabajando más de 300 personas con esta empresa, y empiezan a reunir fondos. 12 oficinas repartidas por el mundo, incluyendo Londres, Nueva York, San Francisco, Nueva Delhi y Singapur. En una primera inversión, este navegador de realidad virtual genera 100 millones de inversiones, 100 millones de pesos, 100 millones de dólares en inversiones. ¿De dónde? Del gobierno de Malasia. Prácticamente el 50% lo paga Malasia para que todos los monumentos, toda la información que pudiera registrarse a través de Blippar estuviera contenida gracias al gobierno de Malasia. Inmediatamente marcas como Samsung, Condé Nast, compañía de medios impresos, Jaguar, que es fabricante de autos, Unilever, que hace o fabrica alimentos y productos del hogar, Coca-Cola, Nestlé, empiezan a trabajar con Blippar para poder añadir contenido adicional a todos sus productos. Prácticamente en el etiquetado lo que hace es que ya con la aplicación tú enfocas con la cámara de tu smartphone, y entonces ahí sale información adicional y hace una realidad aumentada de lo que de lo que es el producto, toda la información nutricional. Pero además lo que hace es que prácticamente también ayuda a generar visitas guiadas, a conocer sobre biografía de algunos personajes de Hollywood, de la historia, ilustradores, en fin, empieza a generar toda una serie de información que produce que grandes compañías lo empiezan a voltear a ver. Ahora está valorada esta compañía en más de 1,500 millones de dólares en 170 países. Es usada en 70,000 colegios como Reino Unido, Estados Unidos, India y Canadá. Y el paso que quiere Ambrish es que esta aplicación sea capaz de reconocer cualquier cosa ya en el mundo. O sea, que no exista un solo objeto en el mundo que no pueda ser identificado por Blippar. Y además
pues lo que intenta ahora trabajar, después de ya de 10 años en el mercado, es generar estas audioguías para personas con analfabetas o con algún tipo de discapacidad auditiva y que puedan ser turistas que a través de Blipar puedan recorrer toda una ciudad o todo un país gracias a estas guías dadas. Y bueno, pues ahora a lo mejor dirán, ya hay muchas de realidad virtual, ya hay muchas otras que también las pueden superar, pero la historia increíble, irónica, es que surge por una borrachera y un billete. Pero mira hasta dónde llegó. ¿Hasta dónde llegó? Gracias, Emilio. Qué maravilla de historia.